Tema de hoy, los catalizadores. ¿De qué se trata estos catalizadores? Son sustancias químicas que nosotros debemos utilizar para aumentar el proceso de reactivo que se utiliza cuando utilizamos varias moléculas. Por ejemplo, nosotros vimos ya un video donde se utilizó el oxalato de sodio, permanganato de potasio y el ácido sulfúrico. Cuando nosotros lo ponemos en un tubo de ensayo, vamos a ver de que va a haber una reacción, ¿sí? Que puede demorar 2, 3, 4 horas. Pero el catalizador, ¿qué es lo que hace? Aumentar la velocidad de reacción. Y nosotros aquí utilizamos un sulfato de manganeso. Cuando utilizamos el sulfato de manganeso, lo que hace es que inmediatamente se involucre esa reacción de forma más rápida para generar lo que es agua, lo que es el CO2 y también el manganeso 2. Aquí tú puedes ver una gráfica, esto ya ustedes lo conocen, la energía activa, ¿sí? A ver, si tú miras ahí, te lo voy a explicar. Aquí tenemos, sí, el punto inicial, que no se lo ve aquí porque la gráfica azul lo está tapando. El punto inicial significa, es en el momento donde nosotros colocamos todos los reactivos. Con el ejemplo que vimos en el video, ponemos el oxalato de sódico, el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico. Aquí se debe generar una energía activa. ¿Qué era la energía activa? Hacemos un recordatorio de la clase anterior. Esa energía activa lo que hace es romper los enlaces de los átomos de todas estas sustancias para que se reorganicen. Acuérdense de la ley de conservación de la materia, que ya hemos visto, que cuando se unen dos reactivos, no es que aumenta o disminuye la materia, sino que los átomos de esos reactivos lo que hacen es reorganizarse y generan un producto. Ahora, cuando nosotros utilizamos un catalizador, como vimos en el ejemplo del sulfato de manganeso, lo que hacemos es disminuir esta energía activa. Es decir, si yo introduzco en este momento el sulfato de manganeso, aquí, mira lo que pasa a la curva. Disminuyo el tiempo de reacción, disminuyo la energía activa que se necesita para que se reorganicen los átomos de estas mezclas de oxalato de sódico, permanganato, potasio y ácido sulfúrico para poder producir el CO2, el manganeso y el agua. Acá he puesto otra gráfica, la he sumado. Mira lo que ves allí. Aquí yo tengo un peróxido, ¿sí? Un peróxido, que son dos moléculas de H2O2, que eso lo vamos a ver después. ¿Cómo formar un peróxido? Este peróxido, ¿sí? Necesita temperatura y necesita unas condiciones para poder hacer un producto. ¿Cuál es el producto que vamos a obtener aquí? Dos moléculas de agua más la liberación de oxígeno. Para poder llegar a este producto, necesita que la energía activa, para que se rompan los enlaces de los átomos de los peróxidos y ese oxígeno se libere y vaya a formar el O2. Y queda una molécula de agua. ¿Sí? Ahora, los catalizadores, como dice el enunciado, es una sustancia que afecta la velocidad de una reacción, pero son de dos índoles. Lo puede incrementar como lo puede retardar. Bueno, pero licenciado, usted está diciendo de que un catalizador hace veloz. A ver, hay sustancias químicas que también se denominan catalizadores que disminuyen ese proceso de reacción. ¿Con qué finalidad? De perdurar las cosas. Y les pongo un ejemplo práctico. En los enlatados, nosotros tenemos ahí ¿qué? Proteínas, tenemos azúcares, y nosotros reconocemos que mediante el ambiente, al exponerlo fuera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Una degradación progresiva, que puede ser en 3, 4 días. Tú dejas la carne, ¿sí? A medio ambiente. ¿Qué le ocurre a la carne después de 4 días? ¿Quién de ustedes se ha olvidado de poner la carne en el refrigerador? Ve que hay una reacción y después el olor emana gas, ¿sí? Un amoníaco y comienza a degradarse. Aquí utilizamos catalizadores en industria. ¿Qué significa? Que ese catalizador que se introduce en esas conservas lo que hace es retardar
ese proceso reactivo, esa energía activa que necesitan esos elementos o esas moléculas para generar un producto. Por eso los enlatados se necesitan catalizadores. Todo lo que tú consumes, que son conservas, tienen catalizadores. Es decir, retrasan el proceso de degradación. Y aquí utilizamos el término retardar, ¿sí? Los catalizadores se caracterizan porque son muy necesarios y son en muy bajas concentraciones. Les invito por favor a que vayan al supermercado y lean la etiqueta. A más de lo que usted compra, usted tiene ahí conservantes, aditivos y catalizadores que influyen mucho en conserva el alimento. El atún, ¿sí? El atún. Observen ustedes la fecha de elaboración y vayan a ver la fecha que expira. Cuando ustedes ven ahí, se data de 2, 3 años. Pero si tú coges el atún y lo pones afuera, a la intemperie, no te dura ni 7 semanas. Ni 7 días, perdón. ¿Qué es lo que hemos hecho? Uso de un catalizador. Bien. Es importante reconocer esto, que estos catalizadores, ¿sí?, no transforman el producto. Por eso es en el momento de tú poner en una conserva, no vas a degradar el producto, no le vas a afectar en el sabor, no le vas a afectar en el color, ¿sí? Estos catalizadores son muy importantes en la industria, en la química, por ejemplo, voy a hablar de ejemplos prácticos. No sé si alguna vez tú has lijado, con ustedes creo que hizo el licenciado de David, les hizo lijar una sustancia, un metal, me acuerdo, o fue el grupo de segundo bachillerato el año pasado, les hizo lijar y recuerdo que utilizó un catalizador. ¿Qué era un catalizador? El catalizador lo que evita que esa sustancia que tú has lijado y que ya le quitaste el óxido, genere una capa fina que diferencie, ¿sí?, el medio exterior con el medio interior de metal. Significa que ese catalizador va a hacer que el grado de oxidación de ese metal demore en su proceso. Es decir, tú tienes oportunidad de lijar, poner un catalizador y esperar un momento y después pintar. ¿Con qué finalidad? Para que perdure este elemento metálico que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que hace la sustancia catalizadora? Esta ni altera el producto, ¿sí? Y tenemos dos procesos, uno positivo y uno negativo. Y explico esto. Cuando un catalizador es denominado positivo, un catalizador positivo es cuando aumenta la velocidad de reacción entre los reactivos para llegar a un producto, ¿sí? Y es decir, en este momento yo tengo aquí una gráfica que dice que es un catalizador positivo, porque ha disminuido la energía activa que necesitan esas moléculas para degradarse y generar un producto. Pero si yo utilizo en conserva, yo ya no necesito un catalizador positivo, porque va a hacer que inmediatamente haya una reacción. Lo que yo necesito en ese momento es que retarde, ¿sí?, esa energía activa para que no se degrade, y a eso se le denomina un catalizador negativo. Ahora, el proceso de degradación, hablemos de una conserva, se llama catálisis, o también se llama al proceso que involucra el rompimiento de los enlaces atómicos de las moléculas y el tiempo que se demora en formar un producto. Bien, y aquí en la diapositiva he tomado una foto de lo que nosotros vimos como un ejemplo. Al utilizar los catalizadores necesitamos, ¿sí?, recordar de que hay positivos y negativos. En este caso, ¿qué tipo de catalizador utilizamos, Brenda, para poder generar este CO2 y este manganeso 2 y agua? ¿Qué tipo de catalizador utilizamos? ¿Negativo o positivo y por qué? Yo creo que positivo porque aceleró el proceso. Aceleró el proceso. Yo voy a la lata de atún. ¿Qué tipo de catalizador nosotros debemos utilizar en todo lo que son conservas, Carlita? ¿Qué tipo de catalizador tú utilizarías y por qué?
El catalizador negativo para que los productos no se dañen. ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad en el que el Iker, producto puede. a ver. Degradación del producto. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Yo quiero obtener oxígeno y lo puedo utilizar del clorato de potasio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace aquí? Este clorato de potasio, que está subrayado ahí a una temperatura, como les decía en la clase anterior, hay también condiciones atmosféricas que hacen que se genere un producto. En este caso tenemos el clorato de potasio a 500 grados centígrados. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una descomposición de la fórmula, generando ¿qué? Un producto que es un cloruro de potasio más oxígeno. Y aquí está la fórmula. Mira aquí. Aquí tenemos el clorato de potasio. Tú lo puedes ver. Esto a una temperatura de 500 grados centígrados, nosotros vamos a tener un producto que es cloruro de potasio más oxígeno. Muchos de ustedes a veces nos confundimos cuando vemos este 2. Bien, explico. Este 2 significa que hay dos moléculas de clorato de potasio. Estas dos moléculas, a una temperatura de 500 grados centígrados, nos genera un producto, que son dos moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno. Pero estamos hablando de catalizadores. Aquí vamos a utilizar un catalizador. ¿Cuál es el catalizador que vamos a utilizar aquí? Un dióxido de manganeso. ¿Qué es lo que significa? Que este dióxido de manganeso ya no va a necesitar la temperatura de 500 grados centígrados. Ya no solamente necesitamos 500, sino 150 grados centígrados. Mira tú, cómo el catalizador aquí es funcional. Utilizamos un catalizador que es una sustancia que nos ayuda a que se forme un reactivo más rápido o se forme un producto más rápido. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la acción del catalizador. Ya lo he mencionado. La disminución del valor crítico de energía. Aquí está en el gráfico que yo les puse. Esto de aquí es una energía activa que se necesita, ¿sí? Que es un factor tiempo también. Es un factor tiempo que involucra a que se rompan los enlaces simples o dobles que se encuentran en los átomos de esta molécula para que genere una reorganización y se genere un producto. Ahora, esa energía activa, al utilizar un catalizador, ¿qué es lo que hace? Disminuye esa energía. Mira aquí está en el gráfico. Lo he tratado de hacer lo más fácil posible. Tenemos una energía activa muy grande, pero utilizar un catalizador hemos disminuido la cantidad de energía activa. Bien, los mecanismos para lograr esto pueden ser desde absorción. Explico este término. Absorber es sustraer. Pero aquí les puse un ejemplo al principio. ¿Quién de ustedes conocen los catalizadores? Los catalizadores en el carro puede ser de platino, puede ser de rodio, puede ser de paladio. Esos son metales que se ponen en el tubo de escape. ¿Qué es lo que hace? Absorbe. Aquí se utiliza el término absorbe. Absorbe esa molécula que viene, que es el monóxido de carbono, lo desintegra y hace que este átomo de oxígeno se vaya a otra molécula de monóxido de carbono para formar el dióxido de carbono. Y ese es el proceso de absorción en un catalizador metálico. ¿Sí? Y por lo tanto, hace la retención de reactivos. Un monóxido es un reactivo, hasta formar o hasta la formación de complejos activos entre reactivos y catalizadores. Bien, volvemos de nuevo al tema de estos reactivos. El monóxido de carbono es un reactivo. Al yo utilizar una lámina de platino en el carro, lo que hago es que se separen los átomos y se genere un producto muy diferente a ese reactivo. Yo tengo agua y yo también voy a obtener dióxido de carbono. En general, los catalizadores son específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Al principio yo les dije que los catalizadores no solamente hay uno, hay múltiples de catalizadores. De hecho, ahora está cobrando auge esto de los catalizadores, porque se lo está utilizando mucho en la industria, en los alimentos, ¿sí?
y también en otras sustancias que se están generando para que no exista la reacción como nosotros queremos. Por ejemplo, para eliminar el óxido, en muchos de los metales se utilizan catalizadores. Y no solamente hay uno, yo les puedo dar un nombre comercial, pero hay una variabilidad de nombres comerciales. Y aquí tengo un ejemplo. El etanol. ¿Qué es el etanol? El etanol es un hidrocarburo. Ojo, eso vamos a ver el próximo año. ¿Cómo se forma un etanol? Este etanol es un alcohol que tiene un grupo funcional que se llama, utilizo un catalizador que es un cúpico, es un cobre. Yo tengo como resultado un acetaldehído. ¿Y qué es un acetaldehído? Es simplemente la reorganización de este oxígeno dentro de una cadena de carbono. Pero al utilizar yo ese cúprico, yo también tengo como resultado otro producto, que es la liberación de un no metal, que es el hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos este mismo etanol. Yo le voy a poner otro catalizador. Ya no voy a utilizar el cobre, voy a utilizar el aluminio. Y si yo utilizo el catalizador aluminio en el etanol, yo tengo otro producto. Y este es un éter dietílico, más agua. Bueno, éter. Éter significa que tiene un grupo funcional que es un enlace simple con cadenas de carbono a ambos lados. ¿Sí? Como tú puedes ver, lo que quiero que tú comprendas en este momento, que catalizadores hay un sinnúmero, que tú puedes utilizar para que pueda haber una reacción mucho más rápida. Y esto puede ser un reactivo en segundos, como puede ser un reactivo en años, como lo que hemos puesto como ejemplo en las conservas de atún. A continuación tenemos las clases de catalizadores que utilizamos. Tenemos los catalizadores homogéneos. Homo, cuando ustedes han escuchado este término homosexual, se aplica a los géneros de hombre y mujer. Homosexual, ¿sí? Hombre, hombre, mujer, mujer. Acá estamos utilizando este término como homogéneo, que quiere decir que tiene una sustancia líquida, ¿sí? En un laboratorio con reactivos líquidos. Como dice aquí, se encuentra en el mismo estado de agregación. ¿Recuerdas cuáles son los estados de agregación? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, cuando nosotros utilizamos reactivos líquidos y utilizamos un catalizador líquido también, es un catalizador homogéneo. Cuando estamos utilizando en el carro, por ejemplo, catalizadores sólidos, ya se llamaría un catalizador heterogéneo. Recuerda que en el carro y en la moto siempre debe haber un catalizador que puede ser de platino, rodio o paladio. ¿Por qué se debe utilizar? Porque si nosotros no utilizamos en el parque automotor estos catalizadores, nosotros estuviéramos inundados en la urbe con el monóxido de carbono. ¿Y quién viviría dentro de una ciudad donde haya monóxido de carbono? El catalizador lo que ha hecho es transformar a dióxido de carbono, que sí podemos sobrellevar nosotros una carga de dióxido de carbono dentro de la urbe, de la zona urbana. Bien, aquí he puesto una gráfica que tú también lo tienes ahí en el libro, en la página 76. Significa que en la industria se está utilizando comúnmente lo que hoy se llaman catalizadores. Y aquí entramos a este tema, catalizadores biológicos. Bien, dentro de tu cuerpo también tú tienes catalizadores. Los hago pensar. Nosotros tenemos un metabolismo. Nosotros somos consumidores terciarios, consumidores secundarios o somos omnívoros en la cadena o red alimentaria. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos energía y materia. Cuando tú consumes una fruta, o puede ser un almidón, un arroz, una pasta, ¿qué es lo que pasa? Tú necesitas hacerlo bolo alimenticio, es decir, transformar algo macro a algo micro. Y nosotros dentro de nuestro organismo tenemos catalizadores biológicos. Por favor, necesito que anoten en un costado y averigüen la amilasa, la pexina. Como les digo, tengo que ir rápido en química, así que necesito que ustedes también hagan autoeducación. Lipasa, la catalasa. Todas estas enzimas biológicas las tiene nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace? Degrada las sustancias macro, como puede ser un glúcido, un carbohidrato, un hidrato de carbono, como puede ser una grasa, ¿sí? O como puede ser una proteína en sustancias micro, para que nuestro estómago, nuestro intestino, absorba esa glucosa que necesitamos. Por ejemplo,
voy poniendo ejemplos prácticos. Yo consumo en este momento arroz. ¿Qué es lo que es un arroz? Un carbohidrato, un hidrato de carbono. ¿Qué es lo que introduzco a mi boca?